Hola, buenas a todos. Mi nombre es Antonio Conde, soy árbitro internacional de baloncesto FIBA en España desde 2004. Eh, y bueno, vivo en Córdoba y desde aquí pues voy a intentar compartir con vosotros parte o algo de mi conocimiento y mi experiencia. Y bueno, espero que me sirva también, seguro que va a servir también para progresar como árbitro en determinados conceptos que bueno, siempre vienen bien. Es una buena oportunidad esta que nos da este parón un poco de nuestra actividad para poder mejorar y poder trabajar un poco, aunque sea a distancia, pero nunca despreocuparse y nunca dejar de buscar una progresión que es necesaria para alcanzar cada vez cotas más altas. Y desde aquí os animo a que no dejéis este tipo de formación y os impliquéis y, bueno, y las busquéis y aprovechéis, ¿no?, las oportunidades que tengáis. En concreto, bueno, la charla mía versa en torno a lo que es el trabajo pre y post partido, ¿de acuerdo? En torno a eso voy a exponer una serie de ideas. No me quiero alargar mucho, ¿de acuerdo? Para que sea algo bastante dinámico y, bueno, sea una charla manejable. Entonces, pues bueno, por empezar un poco y ir de forma práctica hacia adelante y no tener que perder demasiado tiempo, pues pasamos un poco por mi currículum, ahí lo tenéis si lo queréis mirar un poco y ver, pero bueno, vamos a concretar y centramos tema, ¿vale? ¿Y qué es el prepartido y qué es el postpartido arbitral? Esto se puede aplicar a cualquier deporte, no solamente a baloncesto. En concreto, nosotros entendemos el prepartido y el postpartido como una de las herramientas fundamentales para que el árbitro pueda progresar y pueda perfeccionar su técnica de arbitraje, su desempeño durante pues, su actividad, tanto con experiencias previas como más distantes en el tiempo o recientes y, bueno, y digamos con una serie de herramientas con las que pueda programar o pueda planificar su mejora continua. Son en concreto dos herramientas fundamentales para preparar un partido. Y me diréis, bueno, el postpartido ya ha pasado el partido, sí, pero el postpartido es el inicio del partido siguiente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos de considerarlo todo como un continuo que nos va a servir también para progresar y para mejorar. Eh, y son herramientas, como os digo, para preparar el partido y para evaluar el desempeño, ¿vale? Y en esa evaluación no solo es la evaluación de lo que el trabajo que hemos hecho, sino evaluación también de cómo hemos preparado ese partido, ¿de acuerdo? Incluso el postpartido nos puede servir para perfeccionar o mejorar el prepartido que hayamos hecho con anterioridad, ¿de acuerdo? Bien, tiene una serie de requerimientos este trabajo, ¿vale? Una serie de exigencias que hemos de tener presentes y que hemos de contemplar a nivel individual o a nivel colectivo. A nivel individual, pues requiere una buena disciplina, ¿de acuerdo? Tenemos que ser, digamos, consecuentes que el trabajo que estamos realizando es un trabajo invisible, ¿vale? Como el de la mayoría de los deportistas, es un trabajo invisible que no se ve, pero es el que da los frutos. El trabajo visible es el que sucede en la pista, el que sucede cuando estamos actuando, pero ese es fruto de lo que hagamos antes, es fruto de lo que nos preparemos, de nuestro trabajo diario, ese que no todo el mundo ve, el que cuesta muchas veces valorar, pero es el que te va a dar, es la clave que te va a dar la posibilidad de mejora y de, bueno, llegar a éxitos importantes en tu carrera, ya no solo arbitral, sino en cualquier tipo de trabajo o profesión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener una buena disciplina, saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, y en base a eso, pues no dudar ni un ápice en trabajar y en sacrificar tiempo para, digamos, prepararnos y perfeccionar nuestra actividad o nuestro desempeño, ¿de acuerdo? Tiene que tener un alto nivel también en el aspecto individual de autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, dónde podemos progresar, dónde tenemos un nivel un tanto, digamos, más deficiente o que aún ha de perfeccionarse, ha de mejorarse. Y bueno, hemos de buscar herramientas para mejorarlo y para incrementar nuestro valor añadido como árbitros en el desempeño del arbitraje, ¿no? Así, igualmente, a nivel individual también exige un alto grado de autocrítica y análisis. Autocrítica no quiero decir autocrítica en el sentido o digamos, la acepción de destructiva, ¿no? De crítica, digamos, ahí feroz contra lo que estamos haciendo. Crítica puede ser constructiva, ¿no? Y en la crítica entra tanto lo positivo como lo negativo. Por desgracia, normalmente tendemos a centrarnos en lo negativo, pero desde aquí os invito a que os centréis en lo positivo, en lo que sale bien, hacer la crítica positiva, ¿vale? Nos ayudará a crecer y digamos que será bastante más rápida,
y más provechosa. Y luego tenemos que tener una buena capacidad también de análisis de nuestro trabajo, análisis del trabajo del equipo arbitral, análisis de lo que han hecho los participantes, de lo que han venido, de lo que ha sucedido en el partido, ¿vale? Y de análisis en futuro de lo que puede suceder y de qué nos puede deparar cada uno de los encuentros que vamos a dirigir. Es un reto, ¿no? Diferente, ¿no? Y tenemos que saber identificar cuáles son las claves o cuáles son digamos, los puntos más importantes a tener en cuenta para que aquello sea, para que llegue a buen término o a buen puerto el trabajo que vamos a realizar. ¿Qué nos exige, ¿vale? También individualmente, pues nos exige, como todos supondréis, una buena preparación física y teórica, ¿no? Y técnica, ¿de acuerdo? Esto es sabido ya y no hace falta dar una gran explicación, pero forma parte de ese trabajo subterráneo, ese trabajo invisible, digamos, del día a día, que nos obligue tanto de forma diaria, ordinaria o genérica a hacer una serie de trabajo, de conocimiento de reglas, de mecánicas, bueno, diferentes aspectos de juego, ¿de acuerdo? De equipo, como más específica, en concreto cuando ya sepamos con qué equipo vamos a arbitrar, qué competición, qué momento de la competición es. Entonces esto requiere muchas veces especificidades que tienen un trato un tanto diferente, ¿no? Para, digamos, afinar el trabajo de preparación para ese partido. Y por supuesto, bueno, dentro de la preparación física existen cuidados también que no son muy... Todos asocian la preparación física a entrenar, a hacer ejercicio físico, a estar bien físicamente. Físicamente también incluye el descanso, ¿de acuerdo? El descanso activo, los cuidados, digamos, cuidados de fisioterapia, cuidados de mucho tipo para, digamos, evitar que las lesiones o problemas físicos nos limiten en el desempeño de nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué exige este trabajo prepartido y postpartido individual? Pues aparte de esta preparación, pues también una preparación mental importante, ¿de acuerdo? Tener herramientas mentales para afrontar retos que no van a suceder, que no van a ser solamente físicos, de carrera, de posicionamiento, sino también pues de emociones que aflorarán, interacción con participantes, con otros compañeros igualmente. Entonces, bueno, debemos de trabajar también mentalmente para tener herramientas y saber desenvolvernos en situaciones muchas veces de estrés o muchas veces críticas o con premuras de tiempo o con situaciones donde las emociones afloren y hayan de estar siempre bajo control. Y por último también es importante pues tener una buena planificación. El prepartido también no solamente es arbitrar, también es viajar en condiciones adecuadas, es llegar bien a los lugares donde tiene que llegar, coordinar bien los desplazamientos con los compañeros, planificar un poco todas nuestras visitas, todas nuestras reuniones, ¿de acuerdo? El desplazamiento al campo, llegar bien, llegar tranquilos, llegar con todo el equipamiento que vamos a utilizar, tener digamos, un mapa mental, estructura mental de qué es lo que necesitamos para evitar dejarnos en hotel o dejarnos en casa equipos que vayamos a necesitar, o renovar el equipo, mantenerlo, digamos, dentro de unos parámetros aceptables, porque eso demuestra profesionalidad y eso entra dentro de lo que es nuestra preparación del trabajo, digamos, es la previa del partido, ¿de acuerdo? Y esto es individual, ¿de acuerdo? Esto no exige la participación de otros, esto depende de nosotros mismos. Hay otras partes, otras facetas, ¿vale? De prepartido y postpartido que se pueden entender como colectivas, que son trabajos colectivos, porque al fin y al cabo el arbitraje no deja de ser un trabajo en equipo, donde interaccionamos con otros equipos a la hora de arbitrar, pero también dentro de nuestro equipo tenemos que interaccionar con los distintos miembros y tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber expresarnos, tenemos que saber trabajar lo que es en equipo, ¿de acuerdo? Entonces hay que potenciar también esta faceta de nuestro trabajo como árbitros, es evitar la visión individualista, ¿de acuerdo? El equipo de arbitraje es exitoso cuando todos los árbitros hacen un buen trabajo. Si alguno hace un trabajo deficiente, afecta al resto del equipo y eso nos va a crear un problema, ¿eh? Porque al final es la globalidad lo que nos van a demandar. Es un trabajo equilibrado, un trabajo consistente, coherente, y si alguno de los elementos falla, pues no se va a valorar el que alguno pues esté por un nivel mucho más alto y tampoco es algo que nos interese. Nuestro objetivo es que el partido esté controlado, el partido esté bien arbitrado, y eso no es un trabajo de que un árbitro haga un buen trabajo, sino de que todo el equipo desempeñe bien sus funciones. Para eso se necesita también una buena coordinación, ¿de acuerdo? Coordinación no solo en compartir áreas de responsabilidad, en toma de decisiones, en ayudas, sino también coordinación en cuanto a desplazamientos entre los tres árbitros, en cuanto a cómo preparar las charlas antes de los partidos o cómo hacer el análisis posterior del partido, cómo poner en común determinadas sensaciones o elementos que nos puedan ayudar a progresar en el futuro.
¿de acuerdo? Igualmente son requeridas muchas habilidades en el ámbito de la comunicación, ¿vale? Tanto para poder intercambiar información durante el juego como antes del partido preparar, llegar a acuerdos, llegar a puntos en común que nos sirvan luego para, digamos, desempeñar un buen trabajo durante el tiempo del partido o con posterioridad, saber analizar bien, siempre de manera muy positiva, como veremos más adelante, siempre de manera, digamos, constructiva para poder llegar a lo que hemos dicho siempre, nuestro objetivo es la mejora continua como árbitros, ¿de acuerdo? Se requiere también en esta parte de faceta colectiva una implicación, ¿vale?, de todos los miembros del equipo arbitral. Esto no es una labor individual de un árbitro en concreto, como por ejemplo podemos pensar el árbitro principal es el que tiene que dirigir, el que tiene que hacer todo. No. Esto cuanto más implicación, más alto sea el grado de implicación de todos los compañeros, de todos los miembros del equipo, mejor será el desempeño y el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo colectivo. Entonces se requiere implicación de todos. Esto es algo que depende de uno mismo, pero que digamos que influye un poco en todos los integrantes del equipo arbitral. Y ligado con este grado de implicación, sí, se puede añadir la palabra compromiso también, porque bueno, todos los que están dentro del equipo arbitral han de sentir que son parte del equipo y que han de defender con uñas y dientes su equipo, ¿vale? Desde el principio hasta el final. Y el principio es cuando recibimos designación, ya sabemos qué equipo somos, hasta el final y es cuando analizamos lo que hemos hecho para, digamos, progresar en un futuro tanto positiva como, digamos, no tan positivo, un feedback no tan positivo, pero siempre constructivo, como vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Bien. Aquí entra una frase digamos, muy descriptiva que, bueno, me inculcó Terry Moore en algunos de los campeonatos o torneos en los que hemos estado. Es un instructor FIBA, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos, y él siempre repetía one team, one sound, ¿okay? Un equipo, un sonido. ¿Qué significa esto? Pues digamos que tenemos que ser capaces de que no se diferencie entre árbitros cuando estamos desarrollando nuestro trabajo, sino que todo sea una globalidad, sea un equipo arbitral. Ya no solo los tres que participan en ese partido, sino incluso otro equipo arbitral de esa competición que venga a participar en otro partido posterior entre esos mismos equipos o ese equipo contra otro equipo de la misma competición. Entonces, hemos de ser como una orquesta, hemos de sonar todos bien coordinados, bien compenetrados, tenemos que trabajar para que esto sea el leitmotiv un poco de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Un equipo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿de acuerdo? Entonces, una orquesta de música, si alguno de esos eslabones no funciona bien, como ahora veréis en un vídeo que os voy a poner un poco más simpático, ¿no? Pues el resultado final, por mucho que alguno sea un gran, digamos, músico individual, no llega a ningún sitio. Pues esto es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Pues bueno, dejo un poco... Bueno. This is the BBC Orchestra. And this is the really terrible orchestra. But isn't there a danger they will improve? Not a chance. Bueno, es un poco anecdótico, ¿no? De cómo no solo tenemos que hacer nuestro trabajo individualmente bien, en este caso no sé si lo hacen bien o no, sino que además tenemos que ser capaces de coordinarlo y de, digamos, sumar todos para que el producto sea mucho más, digamos, potente que el trabajo individual de cada uno de nosotros. Pero vamos a centrarnos ahora en el prepartido, ¿de acuerdo? El prepartido entendido como el trabajo de preparación, cuando ya conocemos con qué equipo vamos a interactuar y qué tres miembros del equipo arbitral o dos miembros del equipo arbitral vamos a trabajar juntos, qué equipos van a ser, qué competición, qué fase de la competición, qué momento de la misma. Pues bueno, nos centramos un poco en el trabajo ese que vamos a realizar para preparar el partido. El prepartido no solamente es la charla prepartido, sino que son muchas cosas previas, pero bueno, vamos a ir poco a poco desglosando pues, algunas de las que yo considero más interesantes. El partido, digamos que en primer lugar, el prepartido debe de ser planificado, ¿de acuerdo? Debe de ser planificado. Cuando digo de ser planificado, debe ser trabajado no desde el momento que sabemos la designación, sino ya desde antes. Debemos trabajar un trabajo, digamos, continuado, de preparación, de puesta al día, de actualización continua, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando lleguemos al partido en concreto, pues podemos entrar en cómo, digamos, vamos a coordinarnos todos y cómo vamos
a trabajar. Aparte de la planificación del trabajo preparativo, vamos a ver también qué tipo de contenidos son los más importantes a incluir en una charla o en un trabajo preparatido, y luego pues entramos en concreto ya más en lo que es el desarrollo de la charla prepartido en sí o del trabajo prepartido en sí, ¿de acuerdo? Y bueno, iremos dando algunas pinceladas, algunas notas de bueno, que a mi parecer son importantes o interesantes a tener en cuenta. ¿De acuerdo? En cuanto a la planificación, ¿vale? Bueno, digamos que es muy útil el trabajo previo a un partido para preparar nuestra forma de entrar en el mismo, nuestra forma de, digamos, entender lo que puede suceder allí, y eso nos ayuda a estar preparados para la toma de decisiones. Es importante conocer bien a equipos, ¿vale? Si estamos familiarizados con la competición será mucho más fácil, y si tenemos posibilidad de conseguir, digamos, medios audiovisuales para poder conocer, ya no solo vídeos, también pueden ser estadísticas o crónicas como de partidos, y bueno, un poco ir desgranando cuáles son las claves de cada uno de los equipos que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Hay que conocer a los jugadores, hay que conocer qué tipo de, si son especialistas defensivos, especialistas ofensivos, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad, si son zurdos, si son diestros, ¿de acuerdo? Si les gusta postear, si les gusta ir al poste, o son más de correr, o si son más de tiro eléctrico, tiro rápido, o si aprovechan para abrir un poco la pierna, o si buscan el contacto para luego equilibrarse y lanzar a canasta, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto es importante que tengamos en mente, ¿vale? Y que sepamos sacar algunas notas, no todas, pero algunas notas de cada uno de los jugadores que van a participar o que son los más importantes para participar en ese encuentro, ¿de acuerdo? Igualmente nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Para desarrollar mejor nuestro trabajo de equipo, perfilar o digamos delimitar algunos problemas o algunas zonas puntuales o zonas o digamos tomas de decisiones compartidas que puedan crear algún tipo de problema o algún tipo de duda y evitarlo o ir más rápido y pasar de manera más exitosa por ello. Y luego pues también es, digamos, una manera de poner en común experiencias previas de todos nosotros, de cada uno de los árbitros, o digamos, ya no solo experiencias que haya vivido en primera persona, sino que hayas visto o que te haya comentado tu compañero. Y bueno, pues un poco ver, aunar puntos de vista, y tres mentes siempre funcionan mejor que una y son capaces de leer mejor, entender o sacar pequeños detalles que luego en el pequeño detalle puede estar el secreto del éxito en el trabajo final, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debemos de trabajar cuándo debemos de buscar este momento para poner un poco en común, para trabajar un poco como equipo ya el trabajo de lo que es el prepartido? Pues bien, ya os he dicho que el prepartido vamos a centrar en un partido concreto ahora, entonces hay que intentar realizar todo este prepartido en común, colectivo, siempre en un sitio o en un lugar que estemos tranquilos, que sea suficientemente aislado, que nadie nos interrumpa nuestra conversación, nuestra puesta en común de información que ya hemos recopilado previamente y hemos trabajado de forma individual, ahora estamos hablando de forma un poco más colectiva, un sitio que sea cómodo, que no sea estresante, y ahí es el sitio, digamos, el sitio perfecto para poder realizar esta cosa común. No sé, una habitación de un hotel, si es suficientemente grande y cómoda, amplia, en un rincón, una sala de reuniones tranquilos, incluso un restaurante, una cafetería, una mesa tranquilos. Bueno, es un buen sitio para poder hablar sin ningún tipo de restricciones. Y una de las restricciones es el tiempo. Hay que intentar evitar que el tiempo sea una restricción. Si bien no vamos a buscar charlas prepartidas que sean muy largas, ¿vale? O trabajos prepartidos en común que sean muy extensos en el tiempo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de charlas prepartidas presenciales, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que no sea el tiempo un factor limitante. O sea, que sea limitante porque nosotros decidamos que no vamos a alargar mucho más la situación y vamos a, digamos, a recortar hasta cierto punto a los puntos más, a las observaciones más importantes. Pero que no sea el tiempo un factor limitante en este caso, de forma externa, sino interna. Seamos nosotros los que decidamos que el tiempo pues ya no se puede alargar mucho más, porque ya no la capacidad de concentración y de atención de cada uno de los miembros del equipo no va a llegar a ser tan alta como se necesita, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues uno de los consejos, uno digamos, de los puntos importantes es apoyarse en medios digitales, utilizar vídeos, grabaciones, utilizar ordenadores, tablets, lo que podáis para, digamos, una imagen vale más que 1000 palabras, y igualmente
pues una pizarra magnética o incluso donde podáis dibujar, donde podáis expresar o intercambiar distintas opiniones a través de un medio físico que quede grabado en la mente, ¿de acuerdo? Todo esto siempre cuando estamos hablando de trabajo presencial con los otros compañeros. Igualmente, previamente se puede hacer un trabajo previo de partido en el que se intercambia información a través de la red, digamos, distribuyamos, digamos, el trabajo de equipo para poder preparar el partido. Cada uno se centre en una fase, una parte, digamos, un equipo, un árbitro, otro equipo, otro árbitro, defensas o ataques y demás, ¿vale? Y luego poner en común para cuando lleguemos a la reunión previa al partido, como he dicho, en un sitio tranquilo, disponible de tiempo, con medios suficientes, poder acelerar o ir directamente a los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Cuando digo disponibilidad de tiempo, se me olvidó comentaros, tal vez el mejor momento para hacer esta charla de preparación no sea en el vestuario, ¿de acuerdo? El vestuario puede ser un buen momento para, pues, dar 4 pinceladas en alguna situación interesante que se quiera hablar, pero esto ha de hacerse con anterioridad si se puede, ¿de acuerdo? Si la competición os lo permite, lo suyo es hacerlo con suficiente antelación, ¿de acuerdo? Para que estemos centrados en lo que tenemos que estar centrados y no pensando, pues, en si tengo que calentar, si tengo que hacer algún tratamiento de fisioterapia, si tengo que preparar la vestimenta, si tengo que... Ahí la mente está en otra cosa y se está trabajando con otro objetivo, ¿vale? Entonces no es el mejor momento, ¿vale? Bien, en cuanto a contenidos de la charla prepartido, ¿cuáles serían los más importantes de los contenidos en la charla o el trabajo preparatido? Bueno, ha de ser un elemento, una herramienta que sea flexible, ¿vale? Cuando digo que sea flexible, significa que se adapte un poco a qué competición es la que estamos, digamos, dirigiendo, en qué fase, en qué momento, qué equipos o qué compañeros tengo, qué relación tengo con ellos, un poco experiencias previas con lo mismo y que yo pueda un poco flexibilizar este prepartido atendiendo a estos condicionantes o a estas variables, ¿de acuerdo? Tiene que tener una estructura que sea diseñada previamente para evitar divagar o evitar ir cambiando de temas de forma aleatoria, lo que nos dispersa la atención y además nos hace alargar en exceso el tiempo de trabajo en este momento importante de la preparación del partido, ¿vale? Y igualmente esta estructura diseñada ha de ser adaptada continuamente, ¿vale? Al momento reciente, ¿eh? En lo que respecta a cambios de reglas, a situaciones de concreciones o puntualizaciones en cuanto a mecánica arbitral que se puedan haber dado, que puedan haber venido, o que se haya detectado que hay algún tipo de deficiencia en nuestro rendimiento. También los puntos de énfasis de cada temporada, ¿de acuerdo? Y de cada competición, que vienen definidos por el departamento de arbitraje y por el equipo técnico que nos guíe un poco y que focalice nuestra atención en algunos puntos importantes a tener en cuenta en cada una de las temporadas o en cada una de las competiciones. Y por otro lado, igualmente, ha de permitir aportaciones externas o mejoras desde el exterior, ¿de acuerdo? Pues desde el punto de vista de entrenadores o incluso jugadores o incluso analistas externos de partido y que permita incluir determinadas observaciones en nuestra charla prepartido, nuestro trabajo prepartido para enriquecer el resultado final, ¿de acuerdo? Uno de los mayores o de los más utilizados sistemas es el de listas de chequeo o guías en las charlas prepartido. Y estas listas de chequeo son bastante útiles porque, digamos, ya nos vienen indicando dónde podemos incidir y dónde es necesario hablar más o extenderse más. Hay una muy utilizada y que es muy común, y es la que viene en la aplicación iRef de FIBA, ¿de acuerdo? Que se puede adaptar un poco y se puede aumentar o disminuir dependiendo de nuestras necesidades o lo que nosotros vayamos buscando y que, bueno, yo recomiendo que le echéis un vistazo porque es bastante útil si no lo habéis hecho ya, ¿de acuerdo? Y es bastante sintética y se puede ir directamente a puntos importantes y ahí centrar el debate en algo que nos interese en cada momento, ¿de acuerdo? Porque es importante igualmente que el debate no se disperse, como he dicho antes, porque si no, la charla per partido pierde su objetivo, que es centrar en ideas importantes a tener en cuenta en partido concreto y nos vamos a situaciones o cosas o elementos que no van a ser significativos en el desempeño posterior y por lo tanto vamos a perder tiempo y vamos a tener un déficit en algunos de los elementos que sí pueden ser importantes y que no se hayan tratado porque no se ha planificado, porque no se ha centrado adecuadamente, porque, digamos, nos hemos ido a otros asuntos que no eran los que
lo que previamente deberíamos de haber centrado en nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Ejemplos en cuanto a estas listas de chequeo, pues bueno, pues no sé, podemos hablar ahí de áreas de responsabilidad, situaciones duales, situaciones donde hay que compartir responsabilidades, quién la toma, quién la deja, en qué situaciones concretas podemos, digamos, dar ayudas, igualmente situaciones de fuera de banda, responsabilidad, ayuda, cómo pedirla, cómo no pedirla, situaciones con entrenadores y jugadores, que si ha habido alguna historia previa con alguno de ellos, o hemos visto algún problema previo en algún partido, y soluciones, sobre todo plantear soluciones de cómo lo vamos a resolver. Situaciones de doble pitada, situaciones de, pues, no sé, presiones en defensa, cómo identificarlos y cómo responder ante ellos, ¿vale? Y bueno, pues otras situaciones como último lanzamiento, situaciones de final de posesión, de final de periodo, de final de partido, o bueno, el procedimiento un poco cuando haya una situación de saque, quién se hace responsable de qué, e igualmente, pues bueno, defensas en juego de poste, en tiradores, zurdos, diestros, situaciones a controlar en el tema de los bloqueos o las pantallas, ¿de acuerdo? Y bueno, y identificar pues, bueno, acciones que nos puedan crear problemas relativas a la simulación, también es el momento de puntualizar y de hablar un poco y ver cómo lo vamos a tratar, y bueno, en general avisos, cómo se van a hacer, cómo se van a materializar, cuál es el protocolo que vamos a seguir, avisos de simular, avisos por protesta, o, bueno, y todas estas cosas que ya son sabidas y son bastante importantes a tener en cuenta previamente, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que es el desarrollo de esta, o sea, el contenido de este trabajo previo, prepartido presencial, ya todos juntos en la sede de la ciudad donde se va a disputar el encuentro. Y bueno, en cuanto al desarrollo del prepartido, solo puntualizar un par de situaciones. Y es que es muy importante crear un clima propicio entre los integrantes del equipo para poder alcanzar un buen intercambio de información y una buena interacción entre nosotros. Lo leí y me pareció interesante el fenómeno rapport, buscar el fenómeno rapport, que es un fenómeno en el que existe una cierta sintonía psicológica y emocional, más allá de lo que es técnicamente exigible a cada uno de nosotros a nivel técnico y hablar en ese lenguaje, sino también, pues bueno, digamos, entender psicológicamente o emocionalmente a mi compañero, saber algunas, digamos, saber leer su lenguaje corporal o expresiones faciales en determinados momentos para poder ayudarle o poder identificar mensajes sin tener que hablar o intercambiar diálogos, ¿no? Es muy útil para nosotros que tenemos que en segundos o en fracciones de segundo tomar decisiones o prestar ayuda o dar ayuda o pedir ayuda, pues es importante conocer este tipo de mecanismos o funcionamiento para poder, digamos, hacer nuestro trabajo mucho más efectivo, ¿no? Y eficiente. Se ha de tener también para crear este clima, se ha de trabajar un sentimiento de igualdad. O sea, nadie está por encima de nadie a la hora de expresarse, nadie está por encima de nadie a la hora de comunicar. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, tiene a ser atendido, pero no por escuchar, no por oír, sino por entender y por tratar de interpretar el punto de vista desde el que lo está dando y valorar el esfuerzo que hace y valorar exactamente qué es lo que dice para saber si podemos tomar algo, tenemos que corregir algo o tenemos que, digamos, profundizar un poco más en algún punto que podamos tener algún tipo de discordancia, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene una serie de componentes que son necesarios para poder alcanzar este momento, digamos, un poco idóneo para la comunicación. Es una atención mutua, obvia, cualquier tipo de aclaración, posibilidad mutua, sentirse con posibilidades de que tu argumento sea escuchado y sea valorado suficientemente, ¿de acuerdo? Y bueno, coordinar un poco, no ser aquello un poco desastre, ¿no? Saber un poco quién habla a cada momento, de qué se está hablando y hacia dónde queremos ir con nuestra conversación, ¿de acuerdo? Buscar siempre en el desarrollo del trabajo, la charla prepartido, la reunión previa al partido, en enfoques y lenguajes positivos. Desde lo positivo se crece mucho mejor y mucho más rápido. Desde lo negativo, desde la destrucción, es un poquito más difícil crecer, ¿no? Y si podemos ahorrar tiempo, eso que ganamos, ¿no? Porque el tiempo no es lo que nos sobre, ¿de acuerdo? Buscar, como hemos dicho antes, implicar a todos los participantes que sean capaces de dar
ninguna idea es una tontería, ninguna idea es un absurdo, todas las ideas tienen su motivo y tienen su origen, y hay que discutirlas y hay que hablarlas para poder aclararlas y poder llegar a entendimiento. ¿De acuerdo? La discusión ha de ser abierta, no cerrada, no alguien que dé una charla como la que estoy dando yo ahora mismo, y no haya un feedback y no haya un intercambio de opiniones. Y es importante, cuanto mayor acuerdo exista entre los puntos que se van a tratar y que se van a desarrollar, mayor será el compromiso para llevarlos a cabo y luego a buen puerto durante el encuentro en momentos duros, momentos difíciles. Por lo tanto, ese momento de conseguir ese acuerdo para luego exigir ese compromiso que vendrá de forma mucho más natural. Es importante la labor del árbitro principal en el desarrollo de la charla o del trabajo prepartido, pero no es el único, ¿vale? Él debe de propiciar o vigilar un poco que todo el mundo participe, que todo el mundo se implique, ¿de acuerdo? Y es suficiente, y ha de saber cómo cada uno de los integrantes del equipo necesita su espacio, ¿vale? Y ha de saber dárselo y saber respetarlo, para que sacar lo máximo y lo mejor de cada uno de ellos. Nunca ir por lecciones magistrales, nunca dar una charla magistral al equipo como si, bueno, si estuviera todo claro ya y esto es así porque lo digo y punto, y intentar buscar siempre, digamos, una dirección del debate que nos consiga o nos logre el máximo acuerdo. Evidentemente hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar, ¿de acuerdo? Y algunas veces por árbitros más experimentados o, digamos, de mayor nivel técnico pueden identificarlas más fácilmente, pero eso no quiere decir que no se deba de debatir o no se deba de, digamos, acordar determinados puntos que digamos, dejen en zona de confort a todo el equipo y faciliten mucho su trabajo y su, digamos, interacción durante el juego, ¿de acuerdo? Cuando existen discrepancias en puntos de vista o en opiniones, ¿vale? Buscar siempre un lenguaje asertivo. Asertivo implica evitar o eliminar tanto agresividad como pasividad, ¿vale? No solo por parte del actor principal, sino que lo detecten en alguno de los participantes o de los integrantes de su equipo. Intentar evitarlo, rebajar el nivel de agresividad nos ayuda a que las conversaciones sean mucho más fluidas y mucho más receptivas, porque si no, digamos, nuestro interlocutor se pone a la defensiva y entonces la comunicación desaparece o se distorsiona de forma muy grave, ¿no? Y no sirve para nada. Y igualmente intentar propiciar que la pasividad desaparezca, ¿no? Que intentar fomentar el que todo el mundo se sienta, participe y entre en este trabajo de equipo, ¿vale? En la preparación del encuentro. Se han de buscar siempre exposiciones que sean claras y objetivas, intentar evitar interpretaciones personales o intentar evitar divagar en exceso, ir a lo concreto y a lo, digamos, objetivo, y buscar siempre una solución rápida, ¿de acuerdo? Y que sea común para todos. Buscar en todo momento, o digamos, respetar en todo momento a los participantes, ser honesto en tu forma de expresarte, ¿verdad? Nunca menospreciar, ofender o herir las ideas u opiniones de cualquiera de los integrantes, porque a la larga nos crea problemas y desaparece ese buen clima, ese ambiente, esa atmósfera necesaria para que el trabajo en equipo sea suficiente y sea, digamos, propiciatorio de un buen trabajo, un buen desempeño posterior, ¿vale? Ni que comentar tiene el asunto de ataques personales, reproches y demás, eso se queda fuera. En el trabajo prepartido, el trabajo previo, tenemos que centrarnos en hechos, en objetivos, y el objetivo es hacer un buen arbitraje y olvidar, digamos, rencillas o problemas previos, porque no es el momento de crear situaciones angustiosas o problemáticas antes de llegar al encuentro. Al encuentro debemos de llegar con nuestros 5 sentidos totalmente preparados y limpios para afrontar el reto que es cada uno de los juegos y cada uno de los partidos que tendremos que disputar, y todas sus jugadas y todas sus situaciones aisladas, a decir. ¿De acuerdo? Y por último, el árbitro principal es de tener también la capacidad de sintetizar, ¿vale? Y de llegar a conclusiones claras en el trabajo prepartido, para que digamos, rápidamente pueda irme durante el juego a que habíamos decidido, que habíamos tomado. No puedo ir a una expresión que sea muy larga, sino que tengo que ir a algo concreto y algo muy fácil de recordar y fácil de traer a mi mente. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el prepartido, ¿vale? Y vamos a hablar un poco más sobre el postpartido, el trabajo del postpartido. Digamos que es otro de la formación, otro de las herramientas que tenemos para aumentar nuestro rendimiento y mejorar nuestro trabajo, y es, bueno, buscar una mejora continua, ¿de acuerdo? Con experiencias previas, ¿de acuerdo? Trabajando sobre lo que hemos venido desarrollando, lo que hemos hecho, y tiene
pues, utilidades muy claras como, digamos, evaluar un poco nuestro trabajo, porque al fin y al cabo nuestro trabajo va a ser evaluado continuamente y sería estúpido que nosotros no nos valorásemos a nosotros mismos como lo hemos estado haciendo. ¿De acuerdo? Otra utilidad es aprender también de experiencias previas, de experiencias recientes. En este caso, un partido con todo su contenido pues es una experiencia importante y con su debido lapso de tiempo o intervalo de tiempo, su perspectiva nos permite analizar muy bien nuestro trabajo y nuestras decisiones, ¿vale? Rápidamente detectar cuál es nuestro ámbito, digamos, o cuáles son nuestros ámbitos de mejora o dónde podemos trabajar o incidir un poco más para mejorar. Identificar rápidamente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué es lo que se nos da mejor y qué es lo que aún tenemos que trabajar mucho o de forma más intensa para alcanzar un nivel deseable, ¿vale? Y igualmente, pues bueno, es una manera de evaluar el cumplimiento de objetivos que te pusiste pues, al inicio de la temporada o al inicio de una fase de la competición, ¿de acuerdo? Y también saber un poco en qué momento está tu progresión como árbitro. Y por último, bueno, nos permite igualmente el trabajo postpartido, evaluar nuestro trabajo prepartido, donde hicimos más hincapié y deberíamos haber hecho menos, o donde fue necesario entrar y no se entró, qué lagunas nos presentó el prepartido que luego en el partido nos exigió. Entonces, bueno, es muy importante esta herramienta para lograrlo. Y luego, bueno, destacar un poco que todo está continuamente mejorando a nuestro alrededor. En el momento que nosotros creamos que ya hemos alcanzado el summit, hemos alcanzado nuestro punto óptimo de preparación y nos dejemos llevar, pues empezaremos digamos, a decrecer, ¿de acuerdo? Decrecer. Crecer y decrecer siempre es relativo al ambiente que nos rodea, a la atmósfera que nos rodea. Si la atmósfera crece a un ritmo más alto que el nuestro, siempre estaremos decreciendo, ¿de acuerdo? Con respecto al medio. Entonces, bueno, es importante tenerlo presente para aquello del trabajo invisible, el trabajo día a día y saber que nos tenemos que exigir nosotros mismos para lograr ir mejorando y escalando, digamos, peldaños en nuestra excelencia como árbitros, ¿no? Bien, ¿qué es el postpartido en cuanto a su desarrollo? Pues bueno, el prepartido o el postpartido, el desarrollo del postpartido, hemos de hacer frente a 3 preguntas clave. Primero, ¿qué es lo que fue bien? ¿De acuerdo? ¿Qué fue bien? ¿Qué no fue tan bien? ¿De acuerdo? ¿Qué se podría haber mejorado? Y la última pregunta, que es muy importante, ¿qué podría yo hacer diferente la próxima vez para mejorar el punto segundo, el punto anterior, que es lo que no fue tan bien? ¿De acuerdo? Para llevarlo todo a una situación satisfactoria en nuestro desempeño. Estas son preguntas que nos hacemos de forma individual, que debemos de ser capaces de responder, pero que también podemos hacerlas de forma colectiva, de forma de equipo, ¿vale? Porque, bueno, hay veces que todo es interacción entre unos y otros y, bueno, el equipo también forma parte de la ecuación, ¿de acuerdo? En cuanto al desarrollo del postpartido, hemos de buscar siempre un punto de vista constructivo, ¿de acuerdo? Para poder evolucionar, ¿no? Muchas veces se crece más apoyándonos en lo positivo, en lo que ha ido bien, que en destacar solamente lo negativo, lo destructivo y los errores. Obviamente los errores se han de contemplar, pero hay errores que son asumibles, errores que no merece la pena casi ni digamos, mencionarlos, porque bueno, es obvio el error y obvio su solución. Pero hay otros que sí, y bueno, y hay otros que muchas veces, pues buenas soluciones, buenas decisiones nos sirven para reforzarnos, para crearnos unos buenos hábitos para el futuro, digamos, son buenos tics o buenos momentos o buenos puntos de apoyo para crecer en situaciones difíciles de otros encuentros, ¿de acuerdo? Cuando hagamos el post partido, siempre utilizar tecnología de baloncesto y de reglas, evitar, digamos, justificaciones o, digamos, explicaciones que vayan en otro ámbito y que sean difíciles de entender por nuestros interlocutores o por nuestros compañeros, incluso por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Ser objetivo y ir al lenguaje de baloncesto y a interpretación de reglas de juego, ¿de acuerdo? Nunca quedarnos con interpretaciones personales o situaciones que nosotros entendemos por nosotros mismos que deben de ser así, aunque de fuera parezca que es una estupidez. Intentar evitar eso y buscar siempre, digamos, los fundamentos o las bases que vienen reflejadas en todos los documentos técnicos de los que disponemos, ¿de acuerdo? En cuanto al análisis de las decisiones que hemos tomado, ¿vale? Decisiones no digo solamente pitadas, decisiones son no pitadas, correctamente tomadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que analizar bien el criterio, ¿vale? ¿Por qué se tomó la decisión aquella? ¿A qué criterio se adapta? ¿Cómo se adapta? ¿De acuerdo? Nuestra posición en el campo, ¿por qué se tomó esa decisión?
qué relación tiene la decisión tomada con nuestra posición en ese momento y cómo podría haberse mejorado o qué peligros tenía ese posicionamiento en caso de que pues, hubiera sucedido algo y soluciones para evitarlo, ¿vale? Áreas de responsabilidad, desde dónde se tomó la decisión, quién tenía el ángulo abierto de la jugada, quién está mejor situado o peor situado para la toma de la decisión, no solamente es cerca o lejos, sino que son otras consideraciones las que han de tenerse en cuenta. Y bueno, analizar también la comunicación, si fue buena o si es mejorable, si fue bueno, qué nos podemos quedar para repetir en el futuro, y mejorable, qué es lo que, digamos, podríamos haber hecho mejor para lograr que fuese más efectiva y, digamos, nos ayudara a conseguir mejor nuestro objetivo final, ¿de acuerdo? En la toma de la decisión correcta, ¿de acuerdo? Es importante también en el desarrollo del postpartido saber que nuestras emociones también están presentes en la actividad cuando arbitramos, y hay que conocernos y tenemos que hacer un análisis también emocional de nuestro encuentro, ¿de acuerdo? De nuestro partido. El mejor momento es cuando pase un tiempo, cierta perspectiva respecto al partido, aún tenemos frescas las emociones cuando tomamos las decisiones, y con perspectiva podemos ver las decisiones o las situaciones alejadas un poco de nuestras emociones, y podemos comparar un poco qué decisión tomé y qué decisión tomaría si hubiera tenido otra situación emocional, por ejemplo, y cómo solucionarlo, ¿vale? Cómo evitar que las emociones nos condicionen un poco ciertas decisiones o ciertas lecturas de acciones del juego. Esto va relacionado con una capacidad alta de autocontrol, ¿vale? De nuestras sensaciones, de nuestras emociones y gestión de las mismas. Cierto control, nunca se puede tener el control absoluto, pero hay técnicas para trabajarlas y técnicas para permitir que estén bajo control, digamos, que no nos distorsionen en exceso nuestro trabajo, ¿vale? En cuanto al desarrollo del postpartido tras el encuentro, ¿de acuerdo? Pues bueno, nunca es bueno hacerlo de forma inmediata al entrar al vestuario, siempre es preferible dejar, digamos, un poco vuelta a la calma, estiramientos, un poco de enfriamiento, relax, volver un poco a las sensaciones de tranquilidad, ¿no? Que las emociones muchas veces no controlen nuestra forma de pensar, ¿vale? Y siempre, si se hace después del partido en el vestuario, hacerlo en aspectos genéricos, ¿de acuerdo? Aspectos genéricos que vayan a no concretar demasiado, y en caso de existir una grabación, pues si hay que ir a 3, 4, máximo 4 jugadas en concreto que sean curiosas o significativas, aunque no hayan marcado el criterio, sino simplemente por alguna jugada concreta, curiosa, o alguna toma de decisiones que pueda, digamos, darnos alguna buena aportación para el futuro, ¿de acuerdo? Pero el análisis del partido ha de ser genérico, ¿de acuerdo? Nunca entrar en jugadas concretas una detrás de otra para definir un criterio, sino ya os digo, de forma global, y solamente 3, 4 jugadas concretas para situaciones curiosas, situaciones en que hay alguna duda razonable, sean difíciles y demás. Su desarrollo ha de ser constructivo, constructivo, tanto evitando ser demasiado conformista, demasiado todo bien, genial, nunca me equivoco, todo muy bien y todo adecuado, como no ser autodestructivo, todo muy mal, me equivoqué en esta, en aquella. Hay que ver una visión global y hay que saber discernir entre situaciones concretas de juego y el desarrollo global del encuentro. Y por último, es interesante el postpartido no hacerlo solamente de forma individual, sino compartido con los compañeros o con el evaluador en caso de que el evaluador estuviera presente, ¿de acuerdo? Siempre un punto de vista externo nos ayudará pues, un poco a objetivizar un poco y evitar la subjetividad en nuestro análisis de cada una de las decisiones tomadas, ¿vale? Y por último, bueno, es importante destacar que también en ocasiones es preferible dejarlo para más adelante cuando el partido ha sido demasiado fuerte emocionalmente o demasiado complicado, sin demasiadas dudas, y es mejor dar una poca más de perspectiva para analizar lo que sucedió y nuestro trabajo, el desempeño del equipo, ¿vale? Porque van a aflorar enseguida las emociones y no nos van a dejar pensar con claridad, ¿no? Y tomar decisiones o conclusiones útiles para el futuro, ¿de acuerdo? Cuando ya han pasado varias horas del partido y estamos más distanciados emocionalmente del mismo, pues es un momento en el que, aun conservando las sensaciones, estamos suficientemente lejos como para poder manejarlas, y es un momento en el que la perspectiva, digamos, es buena para profundizar un poco más en el análisis del partido, de forma individual, analizando pues, algunas jugadas concretas, de forma más extensa, pero también es un momento importante para poder poner en común el trabajo con el resto de compañeros o con el técnico
competente que te haya hecho ese trabajo o que te ayude a progresar un poco en tu análisis, tu lectura de tu desempeño y tu trabajo y cuáles son las vías en las que puedes conseguir mejorar o qué es lo que tienes que mantener para conseguir, digamos, seguir creciendo como árbitro. Aquí os pongo un par de ejercicios que son buenas técnicas de trabajo para el postpartido, para interiorizar situaciones y para, digamos, facilitar la toma de decisiones en el futuro. Bueno, una sería, por ejemplo, seleccionar 2 o 3 buenas decisiones y trabajar sobre ellas, qué se hizo bien, desplazamientos, comunicación y demás, repetirlas mentalmente varias veces, imaginándolo la sensación, el escenario, ¿vale? De manera que lo logremos, a base de repetirlo varias ocasiones, en cierta medida automatizarlo, por si no vuelve a suceder, ir inmediatamente a qué son los pasos que tengo que seguir para lograr un buen final, ¿de acuerdo? Un final adecuado en nuestra decisión. O en caso de decisiones mejorables, pues lo mismo, guardar 2 o 3, analizar qué es lo que se hizo mal, imaginar una buena solución para ella, ¿de acuerdo? Con la misma situación, con el mismo escenario, o variar levemente el escenario para buscar buenas situaciones finales, buenas decisiones finales, ¿de acuerdo? Repetirlo mentalmente, este escenario, tanto desde una perspectiva como protagonista, como una perspectiva desde fuera, como si fuéramos observadores, o por televisión, o espectadores, ¿vale? Y igualmente repetirlas de forma reiterada, repetirlas de forma consecutiva y, digamos, en bastantes ocasiones para automatizar la respuesta, pero siempre llegando a un final exitoso, ¿no? A una buena decisión, a una buena cómo solventar correctamente o adecuadamente esta situación. Entonces, bueno, es una manera de trabajar mentalmente y preparar la mente para, si sucede de nuevo, pues poder automatizarlo en cierta medida y facilitar nuestra decisión final, ¿de acuerdo? Bueno, con esto termino. Espero que no haya sido demasiado largo. Es un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, simplemente desearos todo lo mejor en este periodo un poco difícil que nos toca vivir. Estar fuertes mentalmente y bueno, no dejéis de trabajar, ¿vale? Tener muy buena disciplina, seguir aplicando todo lo que habéis aprendido, seguir perfeccionando. A lo mejor no es el momento de trabajar en pista, trabajar un poco, digamos, con audiovisual, pero no dejéis de progresar, no dejéis de crecer, no dejéis de intercambiar opiniones y trabajos con compañeros y bueno, que os ayuden a crecer. Agradeceros la paciencia y bueno, ahí tenéis mi contacto si alguien necesita alguna aclaración o bueno, quiere simplemente comentar algo. Estoy abierto a cualquier tipo de charla o de digamos, intercambio de opiniones con algunos si alguno tiene alguna duda y desearos, como he dicho antes, suerte, ¿vale? Un fuerte abrazo desde aquí, desde Córdoba, de España, para todos, ¿vale? Y nada, que vaya bien, ha sido un placer, ¿vale? Venga, nos vemos, chao.